Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal están pasando? ¿Ya se asustaron? Mi nombre es Ariel Salazar. Yo represento a La Noche Paranormal. Soy el investigador y el presentador, el conductor de este programa, de este podcast. Y bueno, pues les damos la bienvenida al ciclo de conferencias Enigma Live. Pues espero que les guste el contenido que vamos a tratar esta noche. Vamos a ver un video y comenzamos la conferencia, por favor. Something beyond comprehension is happening to a little girl on this street, in this house. A man has been sent for, as a last resort, to try and save her. Bueno, ¿quién ha visto la película El Exorcista? De los aquí presentes, por favor, levanten la mano. ¿Hay alguien que no la haya visto? Más fácil. Ok. Te quiero preguntar algo. ¿Por qué no has visto la película del Exorcista? Bueno, hace años porque me daba miedo. Okay. Y ahora sí, como que todavía un poquito. Ok. Te da mal rollo. Yo creo que a todos nos da mal rollo esa película. Bueno, pues no estás tan alejado de la realidad. Se dice que esta película es la película más terrorífica de todos los tiempos actualmente. Yo creo que sí, pero depende de la apreciación de cada quien, ¿no? ¿Alguien ha visto la película de Emily Rose? Bueno, estos dos casos, por increíble que parezca, realmente están basados en hechos reales. El exorcismo de Emily Rose y el exorcismo de un chico de nombre Robbie Mannheim, que pues bueno, es americano, de los 50s. Son cuestiones realmente sobrenaturales, pero vamos a ver que existen. O al menos hoy es lo que pues bueno, estoy tratando de reflejar con los contenidos audiovisuales que vamos a ver esta noche. Realmente es una historia muy cruda. Es una chica alemana, realmente tenía sueños, ilusiones, como todos. Y sí, vamos a ser testigos de material bastante impresionante. No sé si vayan a dormir esta noche, quién sabe, ¿no? Ya con la muñeca Liz, quién sabe, por ahí si ven corriendo a alguien. Bueno, ¿qué es un exorcismo? Vale, el exorcismo, según la religión católica, que no se limita a la religión católica, de hecho, las personas que nos hayan seguido pueden, seguramente sabrán que tenemos algunos episodios de exorcismos, como el episodio de Albaicín, que es un exorcismo que se realiza en España en los años 80 y que es un exorcismo de índole espiritista. Bastante complicada la situación y aparte pues terminó bastante mal, ¿no? Ningún exorcismo termina bien, pero bueno, ese en especial terminó muy mal. Vale, el exorcismo, al menos lo que dice la religión católica, es la toma forzada del cuerpo, la mente y el espíritu de una persona a manos de una entidad demoníaca. Y
Perdón, esa es la posesión demoníaca. El exorcismo es el ritual litúrgico o metódico para expulsar estos demonios, ¿no? Litúrgico y metódico porque existe un libro que se le conoce como la Biblia de los exorcistas, ¿sí? Es el ritual romano y precisamente fue creado para combatir al demonio. Son 11 oraciones y 17 pasajes bíblicos los que contiene este libro específicamente para combatir al demonio. Bueno, una vez dicho esto, pues bueno, les quiero comentar algo acerca de Anneliese. Realmente una advertencia, ¿no? Cuando se tocan estos temas, suele ser algo complicado. Si ustedes se consideran personas sensibles, que creo que no, porque todos ya vieron El Exorcista, creo, y este tipo de películas. Seguramente son fanáticos, ¿no? de estas películas, como todos, ¿no? Pero bueno, hoy tal vez salgan con una idea diferente, porque he tratado de plasmar cómo vive el exorcismo una niña. Puede ser tu hija, tu esposa, tu amiga, no sé, o sea, alguien de tu familia cercano, ¿no? Y les pido que en esta ocasión lo veamos desde esta perspectiva. Bueno, sin más, este es el exorcismo de Anneliese Michel. Bueno, Anneliese Michel es una niña alemana que, bueno, esta historia se desarrolla en la región de Würzburg, en Baviera, cerca de Múnich, en Alemania. Tiene lugar entre los años del 68 al 76 y, bueno, es una historia bastante complicada. Anneliese Michel, como lo comentábamos, era una niña cariñosa, bondadosa, tenía sueños, ilusiones. Era una buena estudiante realmente, o al menos eso es lo que nos han dejado los escritos que han quedado como testigos de esta triste historia. Vivía en el seno de una familia ultracatólica realmente. Su madre desde pequeña les había inculcado, por ejemplo, el hecho de pagar penitencia, digámoslo así, ¿no? A través de castigos físicos, de dormir en el suelo, de pasar días sin comer, de hacer ayunos forzados, ¿no? Por ejemplo. Y realmente era una situación, como lo comentábamos, de catolicismo, no sé si extremo realmente. Eso ya entra dentro de la opinión de cada uno de ustedes. Pero realmente hasta los 16 años tiene una vida completamente normal. Va a la escuela, tiene amigos, se relaciona bien, todo está pues bien con su familia. Es una familia de clase media, entonces tampoco son de bajos recursos, ¿no? Digamos que podían ir a buscar ayuda. También hay algo muy importante. En el caso de este exorcismo, que es bastante peculiar y bien documentado, tal vez el exorcismo mejor documentado de la historia, hasta este momento, estamos en el 68, no hay indicios, o al menos el Vaticano es muy cerrado en esta situación. La Iglesia Católica prácticamente mantiene estos ritos, pues si no en secreto, no comenta nada acerca, ¿no? Es muy difícil extraer información al respecto. Hoy lo es, entonces imagínense cómo era en los 60s, ¿no?
cuando hay algo muy importante. Precisamente por eso quería iniciar la conferencia mostrando el video del exorcista. Hoy sabemos qué son los exorcismos a través de las películas, ¿no? De los libros, pero en esa época no había forma, si no eras sacerdote o si no estabas en la iglesia católica, pues de que supieras que era un rito que se practicaba. Entonces, el exorcista de alguna forma viene a modificar esa percepción que se tiene. El exorcista se estrena en el 73, en diciembre del 73, y precisamente se empalma con esta historia, ¿no? Bueno, en el 68 Anneliese, como lo decíamos, es una niña de 16 años y en la escuela empieza a sentirse mal de un momento a otro. No hay un origen real de esta posesión demoníaca. Y después de unos días, ella sabía que algo andaba mal, como nos ha pasado a todos nosotros, ¿no? A veces, a lo mejor no estamos enfermos, pero sabemos que las cosas no están del todo bien. Es más una percepción. Anneliese empieza a tener esto, la acompaña varios días, hasta que un día se desmaya en la escuela. Ella pierde el conocimiento totalmente. Obviamente hay algo muy importante también, ¿no? Würzburg no es para nada una región pues, rural, está urbanizado, hay hospitales, hay escuelas, entonces están todos los medios realmente. Ella, obviamente los padres se exaltan ante este pues, desvanecimiento, pero no causa mayor sobresalto, ¿no? Podría ser falta de alimentación o cualquier otra cosa, que no era una persona extremadamente delgada, pero pues podría tratarse a miles de situaciones. Bueno, el día siguiente al desvanecimiento, ella tiene el primer síntoma, digámoslo, o signo de posesión demoníaca. Esta es una posesión progresiva. La primera el primer síntoma es que ella está durmiendo en la noche, un día después precisamente de este desvanecimiento, y ella de momento se despierta porque empieza a sentir mucho dolor, pero se da cuenta que no puede gritar. Creo que a muchos de nosotros aquí presentes nos ha pasado, ¿no? Lo que se conoce como la parálisis de sueño. Bueno, pero esto aumentando el síntoma de que ella no podía gritar, no podía mover y aparte tenía un dolor extremo. Cuando se da cuenta, sus articulaciones se están moviendo de forma, pues bueno, imposible, al menos lo que conocemos, ¿no? Del cuerpo humano. Sus dedos empiezan a voltearse hacia atrás, las articulaciones de los brazos, de los codos, empiezan a moverse en lados opuestos, las rodillas, inclusive también cuentan cómo pues sus tobillos, ¿no? Se doblan de forma tan extrema que le causa, pues bueno, un dolor extremo, insoportable. Y ella no puede gritar, ella está en esa situación de que no puede avisarle a nadie, ¿no? Pasando un tiempo, ella, unos minutos, la mamá de Anneliese se da cuenta de que algo está pasando, ¿no? El presentimiento tal vez maternal, no lo sé. Y entra al cuarto de Anneliese y se da cuenta que está en una posición totalmente impresionante. De hecho, ella se queda bastante tiempo petrificada por lo que acaba de ver. Ella tiene miedo de su propia hija, lo cual es pues, bastante sobrecogedor, ¿no? Obviamente esto alarma a los papás en demasía, porque no es normal para nada, ¿no? Y sobre todo ver a tu hija en ese estado, supongo los que tengan hijas, hermanas. Y la internan en el hospital psiquiátrico de Würzburg para que se le haga un chequeo médico, ¿no? A ver, probablemente podría ser una situación psiquiátrica totalmente psicológica, ¿no? Ella está internada, se le recetan psicotrópicos para, se dice que tiene una epilepsia, que es algo súper común, ¿no? Todos los psiquiatras realmente, pues siempre diagnostican ese tipo de situaciones. Bueno, ella se le empieza a dar tratamiento y pasa en tratamiento médico 2 años. 2 años sin resultado alguno. Se siguen presentando estas crisis, al principio de que se siente mal y luego también de las parálisis de sueño. Inclusive ella escribe en su diario que sentía como alguien se le sentaba en la espalda cuando estaba durmiendo, por lo cual pues obviamente deja de dormir mucho tiempo. Estas crisis son esporádicas, no son siempre, obviamente
podía pasar meses sin que tuviera una crisis y luego, pues bueno, recaía en este tipo de situaciones. Así pasó los 2 años y en el 70 presenta 2 crisis. La segunda, pues bueno, obviamente se podía resolver con medicamentos, pero la tercera ya no, es imposible controlarla. Vuelven estos ataques de parálisis y se vuelven más seguidos, se vuelven más constantes, perdón. Y se le somete a varios análisis nuevamente para saber realmente ir más a fondo, qué es lo que tenía, ¿no? Posiblemente no fuera una enfermedad común lo que estaba presentando Anneliese, aunque los médicos estaban segurísimos que podía irse por el lado, pues bueno, psiquiatra, ¿no? Psicológico, por ahí. Lo cierto es que pasa 3 años, otros 3 años, ¿no? Encerrada en el hospital psiquiátrico de Würzburg y empieza a presentar síntomas más graves de posesión. Ella era una católica devota, se lo habían inculcado sus padres, por ejemplo, ¿no? Lo que comentábamos en el principio. Pero ella solía rezar todos los días, en el amanecer, en la noche. Y precisamente durante su estancia en este hospital psiquiátrico, ya estamos en el 70, Anneliese tiene 18 años, empieza a ver caras de momento. Caras como cualquier otra persona, ¿no? Estos son los primeros días. Semanas después empieza a ver que esas caras se están deformando y empiezan a tomar aspecto, pues no sé si demoníaco o diabólico, porque cada quien tiene una perspectiva diferente, pero muy extrañas, ¿no? Que causaban terror, o al menos cuando ella lo veía, pues obviamente le causaban sobresalto. Estas caras ella las describía como caras que tenían 7 coronas y 7 cuernos. Pasa el tiempo, realmente ella, estos síntomas, ella se está dando cuenta que algo no está bien, ¿no? Que si son alucinaciones, pues ¿por qué se le están presentando? Ya lleva 5 años en tratamiento y no ha mejorado nada. Pero los síntomas de posesión, en lugar de disminuir, pues bueno, se empiezan a agravar. Con el paso del tiempo estas voces empiezan a hablar, estas caras empiezan a hablar, le empiezan a susurrar cosas. Al principio ella no sabe, o al menos lo que está escrito en el diario es que no sabe, no entiende, tal vez le estén hablando en otro dialecto, en otra lengua, no entiende qué le están diciendo. Con el paso del tiempo empieza a escuchar realmente, le empiezan a hablar en alemán las voces y le empiezan a decir cosas indescriptibles, ¿no? Que hiciera actos, o al menos ella no los describe, pero ese es el adjetivo que usa, ¿no? Actos terroríficos indescriptibles. Y luego le susurran que ella se va a quemar con ellos en el infierno. Ahí se da cuenta Anneliese que tal vez la situación podría ir por un lado espiritual. No sabe qué es la posesión demoníaca todavía, ¿no? Es realmente difícil que alguien supiera en ese tiempo qué era. Los síntomas realmente, como decíamos, pasan por este tipo de situaciones, y aparte hay un síntoma muy peculiar que se da en las personas poseídas. Los olores nauseabundos que solo pueden percibir ellos, nadie más. Por ejemplo, Anneliese decía que en su cuarto no podía soportar realmente lo que estaba, estos olores, ¿no? ¿De dónde salían? Sobre todo pues era un hospital psiquiátrico, tenían pues bueno, las mejores condiciones de salubridad. Ella le comenta a los doctores piensan que es parte del tratamiento que le están dando o una reacción adversa. Y realmente no pasa nada. Estos 3 años no mejora, no presenta mejoría. Sigue bajo observación y en el 73, ya con 21 años, ya se empieza a agravar mucho la situación. Por ejemplo, estamos en 1973 y pues bueno, aquí los medicamentos ya no funcionan para nada y Anneliese empieza a perder en algunos instantes el control de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hacía actos involuntarios, a veces parecía que alguien la tomaba y la arrojaba a las paredes, la dejaba en el piso tirada durante horas, pero la familia no sabe qué está pasando, ¿no? Se empiezan a preocupar, obviamente, ¿no? Ya llevaban tantos años en tratamiento gastando y bajo observación médica y no mejoraba. Y al contrario, se agravaba porque los episodios de las caras seguían, las voces seguían hablando
los olores también, ¿no? Al menos es lo que dice. Ella obviamente pues entra en una profunda depresión, intenta suicidarse a finales del 73 porque no sabe qué es lo que se está pasando, y aparte los psicotrópicos pues bueno, hacían que ella estuviera deprimida, ¿no? Tal vez un efecto adverso. Y en el 73 pasa algo pues bueno, que cambia toda la percepción que tenemos acerca de los exorcismos, que es precisamente el estreno del Exorcista en diciembre del 73, el 26 de diciembre. Y aquí se abre de momento, de un golpe a otro, de un momento a otro de golpe, se abre la perspectiva de los exorcismos. La gente común y corriente empieza a conocer qué es lo que está pasando. Y al principio no creen que esto sea verdad, ¿no? Realmente hoy sabemos que El Exorcista está basada en una historia real muchos años después, pero en ese momento nadie sabía de qué se trataba. Se estrena la película del Exorcista, obviamente causa gran revuelo en todo el mundo, inclusive aquí fue clausurada, ni siquiera se estrenó, ¿no? Se estrenó aquí en el año 2000, que es algo muy curioso. Y de momento la gente empieza a cuestionar qué es lo que está sucediendo. Y a la iglesia, ¿qué pasa? ¿Es verdad lo que muestra la película? ¿Es verdad los exorcismos, las posesiones demoníacas? ¿Existe una escuela de exorcismos? ¿O de dónde lo sacan, no? Cualquier padre puede hacer un exorcismo. Nadie sabe qué es lo que está sucediendo, es algo nuevo, ¿no? Hay una fiebre, obviamente el Vaticano es cuestionado por todos lados, la prensa quiere hablar no solo con el padre en turno, sino con el papa en turno, sino pues empieza a buscar los sacerdotes, a tratar de abrirlos ante esta nueva pues, perspectiva del mundo. Lo cierto es que ese 73, pues bueno, no la pasan nada bien sus familiares y se va agravando. Aparte, pues como lo decíamos, Anneliese intenta suicidarse a través de pastillas y bueno, no lo logra, ¿no? Y llegamos al año 74. Aquí ya en este año se acentúa más la posesión, ya realmente Anneliese tiene 22 años y pues como lo comentábamos, desde los 16 hasta los 22 había vivido un infierno, pero ella no sabía que era el comienzo solamente, ¿no? Que realmente las cosas se iban a poner mucho más complicadas. En el 74, por ejemplo, hay una peregrinación, como lo comentábamos, ellos eran muy devotos a la iglesia, acudían a las peregrinaciones, inclusive la madre pues era muy hacendosa, ¿no? Cuando tenía que llevar algo a la iglesia lo hacía. Ayudaban mucho, inclusive hasta económicamente. Ellos acuden a una peregrinación y a donde está presente una de las amigas de la familia que se llama tía Heinz. Y ante la vista de todos, de pronto empieza a tener rechazo o repudio a los signos o los símbolos religiosos, como las cruces, los rosarios, ¿no? No puede entrar a la iglesia. Y esto es bastante extraño, ¿no? En una persona común y corriente no se suele presentar, ¿no? Pero aunado a esto, y algo que es muy impresionante, y les voy a mencionar en un momento por qué, es que ella empieza a hablar con voz de hombre. De momento empieza a proferir insultos con voz de hombre. Y esto llama la atención de la amiga de la familia. Todos lo ven. Y esto, pues obviamente, ella tenía una buena relación con un sacerdote de una parroquia y le escribe todos los síntomas que Anneliese había presentado. Ella sabía, obviamente era amiga cercana de la familia, sabía todo lo que estaba sucediendo. Y realmente, pues bueno, el sacerdote le dice que, al menos en su opinión profesional, podemos decirlo así, está presentando síntomas de posesión demoníaca y que tienen que exorcizarla. La familia no sabe qué es un exorcismo, ¿no? Se está empezando a aperturar esta situación y ellos inocentemente, o al menos la familia, los padres, acuden a la parroquia con esta carta que les da la amiga para solicitar un exorcismo. Llegan con el padre y le dicen, pues bueno, queremos que exorcice a nuestra hija. Y el sacerdote le responde que no es nada fácil, ¿no? Que las cosas realmente no son así, que es un proceso muy burocrático,
que es muy difícil que el Vaticano autorice un ritual, porque aparte tiene que ser autorizado por el Vaticano y después tiene que ser por escrito autorizado por el obispo de la región. Era muy complicado. Aparte, le comenta que cuáles eran las causas por las que querían practicarle el exorcismo a Anneliese. Ella comenta, bueno, obviamente los padres le comentan que se había presentado este episodio de hablar raro, de las voces, de las caras, a las caras que le llamaban Fratzens, que son unos demonios alemanes. Pero el padre les responde que ni siquiera hay síntomas de exorcismo, de posesión demoníaca. No hay síntomas porque tienen que cumplirse algunos de forma muy estricta. Por ejemplo, la telequinesis, un fenómeno sobrenatural, la xenoglosia, que es hablar en distintos idiomas. Generalmente se toman como base el latín, el arameo, el italiano. En este caso vamos a ver hasta lenguas más exóticas. Pero bueno, no se presenta en Anneliese todavía eso, y mucho menos tampoco el titanismo o el sansonismo, que es la fuerza extrema. Anneliese no lo presenta todavía, ni siquiera tiene los síntomas del exorcismo, de la posesión. ¿Cómo vamos a practicarlo en exorcismo, no? Y hay un aspecto también muy importante, que ella no se habían presentado episodios de levitación. Esto suena muy extraño, ¿no? Nos puede causar mucho sobresalto, pero realmente la iglesia, o al menos los exorcistas, toman como un síntoma inequívoco de que una persona está poseída, porque es un síntoma sobrenatural. No se puede explicar de forma médica. A lo mejor podríamos explicar, o se ha intentado explicar la xenoglosia, ¿no? Las voces, pues bueno, la esquizofrenia y otros tipos de situaciones, pero cuando se presenta, inclusive hasta la telequinesis se ha tratado de explicar, pero una levitación, pues es un síntoma inequívoco, ¿no? Es algo sobrenatural. No se ha presentado, entonces es negado el exorcismo a Anneliese. Y bueno, pues realmente esto complica más las cosas. Los padres en ese momento se convencen de que Anneliese no atraviesa por una crisis médica, que no está enferma médicamente, ¿no? Sino que es una crisis espiritual. Tienen que conseguir, se vuelve un objetivo conseguir el exorcismo, pero pues no, en teoría no lo necesitaba, ¿no? Aunque yo creo que sí. Bueno, aquí en este año realmente se empiezan a acentuar síntomas muy complicados. Después de que le niegan el segundo exorcismo, Anneliese empieza a golpearse en las paredes, ella por voluntad propia, inclusive llega a hacer agujeros en sus paredes, empieza a automutilarse, se arrancaba trozos de piel inclusive, y ella pasa días gritando en su habitación. Inclusive los vecinos pues se sobresaltan, ¿no? Piensan que le están haciendo algo, pero inclusive hasta la familia llega a invitar a algunos de sus vecinos para que les den su opinión acerca de lo que está pasando con su hija. Imagínense estar en esa situación, ¿no? Es complicado, sobrenatural. Vale, pero esto no es todo. Anneliese, cuando se hacían reuniones familiares, las comidas, las cenas, se escondía abajo de la mesa y empezaba a ladrar como perro, pero una voz auténtica. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en El Exorcista. Las personas que han visto El Exorcista, como en esta famosa escena donde gatea y baja las escaleras, pues bueno, esto sí es, al menos sucede en este caso, ¿no? De Anneliese Michel. Aparte de estas situaciones, pues bueno, empieza a presentar síntomas de telequinesis. Cuando están reunidos los padres en la comida, en las comidas familiares, y las hermanas de Anneliese, tenía 3 hermanas, empieza a revelar secretos que solo cada uno de ellos sabía, ¿no? Y obviamente nadie iba a decir que lo que estaba revelando Anneliese Michel era cierto, pero ellos sabían. Ellos inconscientemente, bueno, conscientemente más bien, sabían que esto era verdad. Y se va agravando mucho la situación. Ellos contactan al padre Ernst All, que va a ser nuestro primer protagonista, bueno, nuestro segundo protagonista. Y este padre realmente se da cuenta de la situación que está viviendo Anneliese y que no ha presentado todos los síntomas de exorcismo, de posesión demoníaca, pero que es una posesión progresiva que va a ir empeorando. El padre Ernst All
solicita inmediatamente que se le practique el ritual. Él habla con el obispo para que se lleve a cabo y es negado otra vez por esto, ¿no? Y sobre todo porque a raíz de la película del Exorcista, que influye mucho en este caso, pues la iglesia se cierra en demasía, ¿no? O sea, si antes era complicado que autorizaran un ritual así, se vuelve prácticamente imposible a menos que los síntomas sean, pues bueno, inequívocos, ¿no? Y muy, pues que sean muy certeros, sobre todo si se habla de una telequinesis, pues bueno, que revele cosas extraordinarias, o la levitación, pues bueno, que realmente haya evidencias de levitación, ¿no? O sea, es algo muy complicado. La verdad es que durante este periodo las cosas se vuelven muy difíciles. Bueno, ante la negación de esta situación, Anneliese otra vez cae en depresión. Tenía episodios donde ella recobraba el conocimiento, perdía el conocimiento por días, se empezaba a comportar de forma errática, ya empezaba a insultar a la familia, a morderlos cuando la querían detener. Y la verdad es que la situación ya se pone muy complicada. Inclusive los analistas de este caso, las personas que han escrito libros al respecto, dicen que aquí en este año se acentúa la posesión. Realmente es cuando las entidades demoníacas, que vamos a ver más adelante, toman ya el cuerpo de Anneliese Michel, la mente y hasta el espíritu, que es lo más complicado. Bueno, este 74 transcurre de esta forma. Realmente no hay muchos avances en la cuestión médica de resolver la situación de Anneliese, ¿no? Ella está empeorando, ella está pues entregándose a la posesión, no sabe ni siquiera cómo reaccionar. Ella busca la fe, sus padres también están seguros que es una situación pues espiritual, pero no resuelve nada esto, esa es la verdad. Y llegamos al 75, ella ya tiene 23 años. Aquí ya se pone muy complicada. Ella cuando puede pues regresa a la escuela, va 3 días, deja de ir 4, va 1 mes, luego falta 2 meses. O sea, realmente es muy errático esto. Y en el 75 pasa algo que es muy importante y que lo omiten en algunos libros, ¿no? Siendo parte de la historia real, es omitida. Las personas que tratan de analizar médicamente lo que sucedió con Anneliese, de hecho hay un libro muy bueno de la doctora Felicitas Goodman, si ustedes lo pueden conseguir. Es una perspectiva médica de lo que le sucedió, pero omite todos estos acontecimientos que les vamos a contar. En julio está dando un paseo con su novio. Anneliese tenía novio, se llamaba Peter, que en el fondo esta también es una historia de amor, vamos a ver, triste. Ella está dando un paseo, Anneliese no se podía levantar, ni siquiera podía caminar bien, necesitaba ayuda, asistencia para todo lo que hacía. Esto es debido a que unos días antes empezaba a hacer genuflexiones, que bueno, se arrodillaba y se paraba, se arrodillaba y se paraba, haciendo penitencia, ¿no? Pero de forma extrema. Ella se llegó a romper los ligamentos de las rodillas, no podía caminar, no podía pararse, necesitaba asistencia para ir al baño, para levantarse de la cama. Un día, cuando estaba mejorando, le pide a su novio Peter que vayan a dar un paseo, entre comillas, en el auto, ¿no? A un parque cercano, y ellos van con dificultades. Se bajan, tratan de bajar a Anneliese, se sientan en una banca y de momento pierde el conocimiento. Pero no lo pierde totalmente, no se desmaya, sino entra en un estado alterado de conciencia. Peter le está hablando para que Anneliese le responda, pero Anneliese no le responde nada. Ella está viendo hacia un punto, ella no saben qué está sucediendo, ¿no? Bueno, Peter se asusta, trata de buscar pues buena asistencia con las personas que estaban por ahí, pero lo cierto es que después de unos momentos Anneliese se levanta como si nada, como si nunca hubiera tenido nada. El semblante le cambia, se vuelve sereno. Ellos habían ido en auto al dar el paseo en el parque y Anneliese corre, inclusive pues Peter se queda, vamos a ver que está sufriendo un estrés, un trauma, digámoslo en ese momento, ¿no? Estrés postraumático se puede decir. Él está pasmado, él no sabe lo que ha sucedido, ¿no? A lo mejor está presenciando un milagro porque hace unos segundos ni siquiera se podía parar, necesitaba hacer todo con asistencia y de momento se levanta, empieza a brincar
y le pide que se vayan corriendo a su casa porque tiene que ver a su madre. O sea, Peter realmente está en shock, no sabe qué es lo que está sucediendo. Anneliese se va caminando, se va con Peter. Peter no dice nada. Anneliese entra a su casa, Peter regresa por el auto y se queda afuera en el auto precisamente porque no sabe qué está sucediendo, ¿no? Ha presenciado algo inexplicable. Y bueno, realmente Anneliese va, busca a su madre y empieza a bailar enfrente de ella. Y le dice: mamá, soy libre, ya se acabó mis padecimientos. Desde este momento soy libre, puedo bailar, puedo cantar, ¿no? Puedo reír. Y estaba con una... bueno, le había cambiado totalmente el semblante, ¿no? Ya era felicidad, se había esbozado una sonrisa que no había tenido Anneliese en meses, ¿no? En años de tratamiento. Y le dice a su mamá que había pasado. Estaba impresionada, ¿no? Todos están en shock. Anneliese le dice que se le ha aparecido la Virgen María, que ha tenido una famosa, bueno, se le conoce como apariciones marianas. Ella había sufrido esto. Y simplemente se omite la conversación que tuvieron, pero pues bueno, prácticamente pues libera a Anneliese de esto que estaba pasando, ¿no? Tal vez sí era un síntoma de posesión demoníaca. Lo cierto es que transcurre un mes y Anneliese está agradecida porque ha regresado a su vida normal, pero un día va a rezar a un monasterio cercano y se le vuelve a aparecer la Virgen. Al menos lo que ella entra en un estado de conciencia alterado, que hay unos libros que lo mencionan como estado religioso alterado de conciencia, algo muy extraño. Bueno, entra en este estado y empieza a tener una conversación con la Virgen María, o al menos es lo que ella escribe, ¿no? Y la Virgen le dice que está muy triste porque las almas se están perdiendo, ya nadie cree en Dios, ya nadie ora, ¿no? Se ha perdido el respeto al demonio y aparte, pues bueno, y que es algo que vamos a ver en los audios que vamos a presentar más adelante, que el mundo espiritual, pues bueno, ha sido dejado de lado y que ella sufre mucho por las almas que se están perdiendo. Y le dice a Anneliese que si ella es capaz, que si ella está dispuesta a sacrificarse, no le dicen qué forma, pero sí a sacrificarse por el bien de estas almas. Y le dice que no le responda, que se tome su tiempo y que, pues bueno, en 15 días le dé la respuesta. Ella regresa, le comenta esto a su mamá y su mamá obviamente, pues el amor maternal, ¿no? Obviamente le comenta que no puede hacerlo, que sea cierto o no lo que está ocurriendo, que imagínense, ¿no? Ya de ladrar como un perro y de esconderse abajo de la mesa y de hablar como hombre y ese tipo de situaciones, a estar bien, o sea, ya había salido de esa situación y volverte a complicar, ¿no? Y aparte con tu permiso, ya ni siquiera una posesión forzada, ¿no? Bueno, Anneliese después de unos días se empieza a empeorar totalmente. Ya los episodios de convulsiones se empiezan se incrementan en demasía, son exponenciales, empieza a tener convulsiones todos los días, empieza a perder el conocimiento, como lo decíamos, comía insectos, ¿no? Comía insectos, bebía su propia orina. Esto ya no, obviamente podemos interpretar que regresa a la posesión, o al menos es como lo interpretan, pero ya de una forma pues más seria, ¿no? Ya más concreta. Y obviamente los padres llaman al padre, le cuentan todo lo que ha sucedido al padre Ernst Ahl, y él acude a ver a Anneliese, pero pues bueno, él está seguro de que ella está poseída, pero no hay síntomas todavía, ¿no? Síntomas concluyentes de que tiene una posesión demoníaca y que, pues bueno, la iglesia era muy severa con este tipo de situaciones. No obstante, solicita nuevamente el exorcismo, o que autoricen el ritual de exorcismo, pero es negado. Otra vez. O sea, para todo el mundo estaba claro que Anneliese necesitaba ese exorcismo, menos para el obispo, ¿no? Porque obviamente no conocía a Anneliese, ¿no? Nunca tuvo contacto con él. Lo cierto es que pues el padre, ante la negativa, empiezan a hacer una bitácora, y es por eso que hoy tenemos está muy bien documentado este caso,
porque empieza a ser una bitácora muy exhaustiva de lo que sucedía con Anneliese día con día, hora con hora, las posesiones, cuando hablaba con otras voces, qué es lo que decía, cuánto duraban las convulsiones, y se empiezan a grabar algunas cintas. Él hace una bitácora muy detallada y se la envía al obispo, y finalmente el obispo acepta dar el permiso para el ritual del exorcismo, pero no lo puede hacer el padre Ernst Ahl porque aparte hay ciertos requisitos que hay que cumplir, ¿no? No puede ser un exorcista joven, tiene que ser asistido. Precisamente se piensa que es porque si un exorcista joven más bien buscaría la fama, buscaría escribir libros, dar conferencias acerca de esto, ¿no? Por eso es que generalmente son padres o sacerdotes pues de mayor edad. Y así llegamos entonces a septiembre de 1975, el primer exorcismo. Adelante. Gracias. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Principes gloriosis celestis mitiae, Sancti Michael Arcangeli, defende nos in pregio adversus principes et potestates. Im Namen der Allerhöchsten Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit. Im Namen aller heiligen Engel, Alle die Brüderschaften in Gottes Lasten, die die Allerhöchsten Jungfrau wird sie schützen und wird sie vertreiben, dass du nicht schlafen kannst. Unter dem Schutz der Allerhöchsten Jungfrau. Da kannst du nicht ran, nur soweit sie dich lässt. Wer? Sag mir den Namen. Judas, der Nero, der Kain und der Hitler. Festgänger. Das ist richtig. Sie hat mir zugelogen. Dann ab, wenn Wir gehen nicht raus. bis dann. Aber dann geht ihr raus. Dann müsst ihr raus. Und warum passt es? Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, befriedigt ihr auf die volle Wahrheit. Der Vater der Liebe sagt die Wahrheit. Gut lebt jetzt moralisch, die Liebe ist sich frei. Entweder mit den zu den Degen, weil. Zu den Heiligen Zu den Heiligen Gottes. Heil
Der Weil, weil die gemacht wurde, du kannst du Also Zeit nach der Hölle verdroht. Was hast du gesagt? Ja! Die Menschen müssen Jesus im Land sehen, damit sie ihn enthalten. Es sei Ahora que estoy en Jesús, Bueno, pues acaban de presenciar los audios de un exorcismo real. Estas cintas se grabaron por la madre de Anneliese, de Ana se llamaba. Ella se da cuenta que está ante algo sobrenatural, algo que no es normal y que necesita tener documentado porque nadie le va a creer. No sé ustedes si en algún momento han escuchado a alguien hablar así, pero pues yo no. Realmente es algo muy curioso porque a lo mejor en las películas, ¿no? Hemos escuchado, pero que alguien cambie tanto el tono de su voz, y vamos a escuchar más adelante cuál era la verdadera voz de Anneliese Michel. Pero más allá de eso, empieza a tener a través de los exorcismos conversaciones muy cuerdas con los sacerdotes. El sacerdote Arnold Renz y Ernst Alt. Arnold Renz es el titular, digámosle, el sacerdote titular que estaba practicando el exorcismo. Empieza a tener una batalla, o al menos es lo que dicen los exorcistas, ¿no? Es una batalla contra las fuerzas del mal. ¿Cómo funciona un exorcismo? Pues básicamente es a través de las oraciones, o al menos es lo que comentan, ¿no? Recibir el poder de Dios y con ese poder obligar al demonio a que salga del cuerpo de la persona. Es algo simple, pero es complicado hacerlo, ¿no? El ritual de exorcismo dura 25 minutos, todos los cantos, las oraciones, pero pues bueno, esto se repite y hay exorcismos que pueden durar días, meses, años, hasta 5 o 6 años. Es algo muy complicado. Ana obviamente empieza a tomar pues todo, empieza a transcribir todas las conversaciones que tenía el demonio y el padre, el sacerdote, porque es algo muy impresionante, ¿no? Al menos ella y todos en la sala, el padre de Anneliese también, Joseph, pues bueno, realmente se da cuenta que esto es muy complicado. Luego de esto, pudimos presenciar ahí que lo primero que hacen, o más bien un síntoma, bueno, más bien un signo, una prioridad más bien para los sacerdotes es conocer el nombre de los demonios que habían ingresado, ¿no? en Anneliese, y se hacen todos los exorcismos. Lo primero que hacen es preguntar con quién están tratando. Esto es porque saber el nombre de una persona te da poder sobre ella de forma inconsciente. No puedes nombrar a una persona si no sabes su nombre. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Y después de muchas sesiones logran que Anneliese revele 5 de los demonios que la estaban poseyendo. El primero era Nerón, Caín, Hitler, Lucifer y Judas. Tenía 5 entidades visibles, pero había una sexta que era un sacerdote corrupto de nombre Fleischmann del siglo XV, y realmente no pueden terminar una sesión no una sesión, sino un ritual de exorcismo completo si no expulsan a todos los demonios, porque quedaría de alguna forma, pues bueno, todavía poseída, a lo mejor no en tal grado, pero sí en un grado menor. Ok, sucede esto. Y es muy impresionante lo que vamos a mostrar, porque se escucha cómo Anneliese habla con voces diferentes, representando cada una de las entidades demoníacas que estaban, pues bueno, poseyéndola en ese momento. Vamos a ver. Hitler. Nein, mir Klötze. Mal mir Klötze. Oh, so gerne Milane, do, ich gerne, do. Sembra centrale. Ah, wie. Caín. Ich hab ein Modeschlag.
Nerón. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt neue, no. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe, nie. Judas. Oh, weil es ist, weil. Weil der Teufel größere Macht. Lucifer. Im Namen deines seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Bueno, sí, ellos se pudieron percatar cómo cambian los acentos. Esto es muy complicado cuando una persona está aprendiendo a hablar otros idiomas, ¿no? Es lo más complicado, tratar de imitar los acentos, sobre todo el de Hitler, que es era austriaco, ¿no? Entonces se nota el acento perfectamente, ¿no? Digo, esto ya lo dejo a interpretación de cada quien, pero bueno, yo creo que esto no es normal. Es una dura batalla, realmente, cuando los padres logran obtener el nombre de las entidades y de la sexta entidad, sobre todo que estaba gobernando a Anneliese. También se empiezan a completar los signos, los síntomas de posesión demoníaca, que eran los que faltaban al menos. El titanismo, para algunas sesiones, Anneliese tenían que detenerla a 3 hombres, invitaban a los vecinos, ¿no? para que los ayudaran, porque Anneliese se ponía en un estado incontenible. Se empieza a presentar los episodios de telequinesis y también episodios de levitación. Según el padre Ernst All, logra documentar, o más bien lleva una bitácora del exorcismo, y en una ocasión se llega a presentar la levitación de Anneliese Michel, no como lo vemos en las películas del exorcista, que se levanta 2 metros del suelo, ¿no? Pero sí se llega a presentar. La termogénesis, que es la reducción brusca de pues la temperatura, ¿no? Y se completan realmente los síntomas de exorcismo. Se empiezan a presentar fenómenos poltergeist en su casa, que es precisamente pues el mover cosas del lugar, los cristales que se estallan, y empiezan a ver sombras, y esto empieza a afectar a toda la familia. Empiezan a ver sombras de cerdos que corren por toda la casa, y ellos no saben qué es lo que está sucediendo. Se escuchaban inclusive, ¿no? Anneliese se la pasaba todo el día encerrada cuando no estaba sometida a los exorcismos, porque estos exorcismos duran 1 año, 10 meses. Son 67 sesiones de exorcismo, 2 sesiones de exorcismos cada semana. Es algo brutal para una persona. Y bueno, realmente es complicado. Se dice que el exorcismo no tuvo ningún efecto, pero la verdad es que sí. En diciembre de ese mismo año, los exorcismos habían empezado en septiembre. En diciembre logran, a través de este ritual, expulsar a todas las entidades que regían el cuerpo de Anneliese Michel. Vamos a escucharlo. Gott, nicht dienen wollte. Ich wollte Welt beherrschen. Schöpfer. Ich wollte selber herrschen, obwohl ich nur Geschöpf war. Aber gehe ich nicht. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Sohnes und des Heiligen Geistes befehle ich dir auszufahren und der seligen Jungfrau die Ehre zu geben. Im Namen deiner seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des
Begnüge dich bis hinauf. Im Namen des dreifaltigen Gottes. Im Namen des dreifaltigen Gottes. Des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Befehle ich dir auszufahren und nie mehr wiederzukehren. Und allerseligst dem Opfer die Ehre zu geben. Großer Gott, wir loben dich. Das war mein Lassen. Du kannst erst das offizielle Gebet sprechen. Bueno, esa era la última entidad, precisamente Lucifer. Se van yendo, el audio es muy extenso, dura alrededor de 30 minutos. Cada una de las entidades es obligada a salir, una tras otra, y la forma de hacerlo es precisamente que reciten pudimos ser testigos de ello, ¿no? Que reciten una oración religiosa, la que sea. Y bueno, al final vimos que aunque se resiste esta entidad, pues logran hacerlo. Obviamente esto fue muy complicado y es omitido también en muchas investigaciones, en muchos documentales también, pero realmente el exorcismo funcionó. Anneliese quedó liberada al menos un tiempo. Pasaron 15 días y las entidades regresaron. Ya estamos obviamente en el 76. Regresan y la poseen ya esta vez, podemos decir que ya con todo lo que tenían, ¿no? Vuelven los episodios de automutilación, vuelven los golpes en la cabeza. Anneliese prácticamente nunca está consciente, digámoslo así, siempre está gobernada por otra entidad. Es algo realmente impresionante. Los padres están agotados, la familia ya no sabe qué hacer más, qué más hacer por Anneliese, ¿no? Si ya habían logrado el exorcismo, si ya habían logrado los sacerdotes, pues bueno, expulsar las entidades, ¿por qué habían regresado? ¿Qué es lo que había sucedido, no? Volver a pasar por este infierno nuevamente, pues era algo que ya no tenían fuerzas para hacerlo. Esa es la realidad, o al menos esa es la impresión que yo tengo. Ya no había nada que hacer, al menos por Anneliese, ¿no? Los sacerdotes siguen haciendo su labor, siguen haciendo los exorcismos, pero cada vez tienen menor efecto, realmente no causan mayor, no le generan a Anneliese estados de tranquilidad, ni serenidad, ni nada, ¿no? Parecen empeorar. Se da una conversación entre los sacerdotes y las entidades que regresan, y ellas, obviamente el sacerdote les dice que por qué regresaron, y las entidades le contestan que ellas se querían ir, que no soportaban estar pues todo el día voy a usar las palabras que utilizó, pero decía que no podía estar todos los días con esta puta sucia que se la pasaba rezando todo el día. Nosotros no queremos estar aquí, pero nos obligan a estar acá, no nos dejan irnos. Le pregunta el sacerdote que quién les obliga y le dice: Judas toma la palabra, que es Dios, bueno, no Dios, sino el de arriba, ¿no? No lo puede mencionar. Y es algo muy impresionante realmente. Anneliese de alguna forma, pues bueno, acepta lo que está pasando. Ya digamos que en este punto ya no digamos que está acostumbrada, pero es parte de su vida cotidiana, estar poseída. Suena muy extraño, pero realmente así es. En abril ella empieza, al menos en su diario, empieza a tener conversaciones con una entidad divina, digámosle. No sabemos si ángeles, la Virgen, con Dios, no sabemos. Y después de que tiene estas conversaciones, empieza a escribir pasajes de lo que hablaban. Y ella después de tener estos pasajes, ella escribe que va a ser una santa no en la vida terrenal, pero sí a lo mejor en el cielo, ¿no? Esto obviamente cuando lo lee el padre, le pregunta el padre Arnold Renz, el titular del exorcismo, le pregunta que por qué escribió esto, ¿no? Es muy raro que alguien escriba que va a ser un santo, ¿sí? O sea, sí estaba sufriendo, pero ¿por qué crees que vas a ser una santa?
Y le dice que porque habló con Dios y que la va a liberar, que sí, que ha hablado con él y que la van a liberar el día 1 de julio. El día 1 de julio se van a ir todas las entidades demoníacas y ella va a estar libre, pero que no va a sobrevivir, que se lo han dicho, que ella, pues no hay forma humana de que salga con vida de este episodio. Entonces, a partir de ese momento ella empieza a perder ya la batalla, bueno, ya se da, ya deja de luchar por su vida, por recobrar la normalidad, no come, ya realmente pierde el interés totalmente. Ella termina pesando 30 kilos. Para una persona de 24 años, pues bueno, 30 kilos, casi nada, ¿no? Ella pues prácticamente se la pasa postrada en la cama, ya no se puede levantar. Y los exorcismos siguen, no tienen ningún efecto. Y ella estaba muy consciente de que iba a morir. Realmente ella lo sabía y lo estaba procesando. Al menos no fue fácil, pero sí lo empezó a procesar. En una ocasión habla con su novio Peter y le dice que la deje, porque Peter había estado todo el tiempo con ella. Realmente desde que empezó los episodios de exorcismos había estado pues presente, había estado al pendiente de Anneliese, la iba a ver todos los días, muchas veces ni siquiera podía acercarse a verla, no estaba en condiciones de hacerlo, y le dice que se vaya, que ella ya aceptó su destino y que pues continúe su vida, cosa que pues Peter nunca hizo, siempre se quedó al lado de Anneliese hasta que murió. Y bueno, continúan los exorcismos y llegamos al 30 de junio del 76, el último exorcismo. Finalmente, y tras varias semanas de sufrimientos para Anneliese, llegaríamos al día 30 de junio de 1976, el último exorcismo. Anneliese Michel llegaba totalmente demacrada a la sesión. Padecía neumonía, fiebre alta y estaba tan herida y exhausta que le era humanamente imposible levantarse. Aquella noche, previo al inicio de la sesión, Anneliese solicitó a los padres un favor muy especial. Les pidió que le dieran la absolución. Los padres accedieron a la petición y acto seguido se dispusieron a comenzar con el exorcismo. Aquella vez, y como siempre lo hacían, Joseph y Anna, los padres de Anneliese, asistieron en toda la sesión a su hija. En el fondo, sabían que muy difícilmente su hija resistiría aquel último exorcismo. Anna, la madre, decidió registrar toda la sesión en unas cintas de audio. El ritual se extendió hasta la medianoche. Pese al estado demacrado de la joven, en aquella habitación tuvo lugar una dura batalla entre aquellos dos sacerdotes y los 6 demonios que se negaban a abandonar el cuerpo de Anneliese. Rezos, gritos, golpes, llantos, estallido de vidrios y otros objetos se hicieron presentes durante la sesión. Finalmente, hacia la medianoche, en medio de todo ese caos, Anneliese le dijo a su madre: «Mamá, por favor, quédate a mi lado. Estoy muy asustada». Luego, su rostro adquirió un semblante sereno y se sumió en un profundo sueño. Y así, Anneliese Michel moriría aquella madrugada del 1 de julio de 1976, a los 24 años de edad. Bueno, así murió Anneliese Michel. Años más tarde se reveló que
habían tenido una conversación familiar secreta que no le habían comentado a nadie, donde Anneliese le comentaba a sus padres que el día de la liberación iba a ser el 1 de julio del 76, que ella iba a morir, y les pedía que la mantuvieran viva, al menos para que llegara la fecha, ¿no? Y eso es lo que hicieron realmente los padres. Trataron de mantenerla viva porque no había ya nada más que hacer. Y lo habían aceptado, y Anneliese también. Es una historia complicada. Cuando pasa la muerte de Anneliese, al día siguiente esa mañana, pues el sacerdote da avisa a las autoridades que Anneliese ha muerto, que hay que levantar el cadáver, ¿no? Como normalmente se hace. Y llegan los fiscales, los forenses, y se dan cuenta que no es una muerte natural, ¿no? Se dan cuenta del estado tan demacrado en el que estaba Anneliese, y eso no lo puede soportar una persona. O sea, ellos piensan que ha sido sometida de alguna forma a alguna especie de castigo, ¿no? De tortura, y dan parte a las autoridades. Dicen que esto no es normal, esto se tiene que estudiar, se le tiene que hacer una autopsia a Anneliese para saber de qué murió realmente. Obviamente los padres, los sacerdotes son señalados como posibles responsables, ¿no? Y esta historia se lleva a juicio. De hecho, 2 años más tarde empiezan los juicios, se empiezan a desahogar las pruebas. Eso está muy bien ilustrado en la película de Emily Rose, por ejemplo, ¿no? Donde se empiezan a hacer los juicios. Prácticamente está basado en esta parte de la historia. Los sacerdotes tratan de probar que los exorcismos realmente existen. Era algo muy complicado, no obstante tenían las cintas. Y se presentan 42 cintas, horas y horas de grabaciones. Todas se escuchan. Es la única vez en la historia que se escuchan todas las grabaciones y luego son archivadas. Y se escuchan, el jurado escucha atentamente todo lo que había sucedido con Anneliese. Los sacerdotes pasan al estrado, son cuestionados, pero los fiscales logran demostrar que Anneliese había muerto por negligencia, ¿no? Que no habían hecho nada por ella, que es imposible que los exorcismos existan, que debe ser una condición médica porque no hay otra forma de explicarlo. Ellos al final determinan que Anneliese pasaba por una epilepsia psicótica y realmente son sometidos. Después de que pasa esto, los padres son condenados. Los padres de Anneliese, Ana y Joseph, son condenados, y los sacerdotes que practicaban el exorcismo también. Sí son encontrados como probables responsables. No obstante, hay algo muy curioso, que en el jurado se empiezan a enfrentar dos bandos: el que cree que los exorcismos funcionan, que los exorcismos existen, que las posesiones existen también, y los que creen que es una locura, que esto debe ser una situación médica, porque no hay otra forma de explicarlo. Lo cierto es que la condena, al principio, obviamente, se les condena a los sacerdotes, los tenemos, es el padre Ernst Ahl, el padre Arnold Renz, Ana y el padre de Anneliese, Joseph. De hecho, esta foto fue tomada durante el juicio. Ahí están. Obviamente vemos el semblante de la madre, ¿no? De que después de todo lo que había pasado, después de ver a su hija sufrir de esa forma, todavía tenía que demostrarlo, que ella no la había matado. Son condenados por homicidio negligente, por no hacer nada para evitar que muriera. De hecho, se determina que Anneliese muere por inanición, no había comido nada, y también presentaba un síndrome muy grave de desnutrición, obviamente, y la habían matado prácticamente de hambre y de sed, al menos eso es lo que se determina, y se les condena a los padres a 3 años de cárcel, y a los sacerdotes también. Pero el jurado, o la parte del jurado que estaba convencida de que esto realmente, que las posesiones existían, alegan para que se les perdone la cárcel, y al final son condenados a pasar 3 años en libertad condicional, por lo cual podemos interpretar que realmente lograron su cometido, ¿no?
el jurado estaba muy dividido y no determinaron exactamente que Anneliese tenía una situación clínica, sino algunos pensaban que era espiritual y nunca se pusieron de acuerdo, por eso el veredicto fue cambiado tan radicalmente, y sobre todo en las leyes alemanas, que son muy estrictas. Eso pasa muy pocas veces. Y bueno, obviamente, pues es una historia triste. Estábamos viendo hace unos momentos el funeral de Anneliese. Anneliese se le practica la autopsia, nunca se puede demostrar que realmente tenía esta condición epiléptica, no se llega a determinar, ¿no? Con las autopsias, con los análisis posteriores o post-mortem, no se demuestra. Y ahí queda realmente el asunto. Pues Anneliese es enterrada, Peter, los padres de Anneliese, pues bueno, todos acuden y a partir de ese momento se empieza a conocer a través de los juicios, que se vuelve una situación mediática esto del exorcismo, pues se empieza a conocer la historia de Anneliese Michel, se le empieza a dar cobertura, inclusive hay notas en periódicos no solo de Estados Unidos, sino también de Inglaterra, se empieza a saber por todo el mundo, ¿no? Y pues bueno, se vuelve un lugar de peregrinaje. Esta es una foto, por ejemplo, del día del entierro. Está Peter, Joseph, Anna, la madre de Anneliese, y el sacerdote Arnold Renz, quien había determinado más bien que había llevado a cabo los exorcismos. Y a un lado aparece, en algunos sitios van a encontrar que es la hermana de Anneliese, pero no, realmente esta señora era la amiga de la familia, tía Heinz, quien, pues bueno, ayudó a la familia, o más bien los encaminó a un lugar muy oscuro. Ella fue la que sugirió que estaba poseída, ¿no? Y bueno, ahí están, amiga de la familia, y estaban en el entierro. Bueno, es algo duro, así termina muy fuerte, realmente de tajo la historia. Hay algunas otras aristas de esto, pero realmente esta es la historia a grandes rasgos de Anneliese Michel, del exorcismo. Obviamente tenemos las fotos, tenemos los audios, las cintas. Nadie puede acceder a esas cintas, es imposible, lo han intentado personas pues bueno, importantes del medio de investigación paranormal. No solo esto, también desde el aspecto médico han tratado de acceder a estas cintas para determinar qué es lo que, si se podían determinar síntomas médicos, ¿no? Pero nunca se ha abierto el archivo y probablemente nunca se haga. Pero bueno, esta historia se puede interpretar de dos formas y nos podemos quedar con dos aspectos de esta historia. El primero es el que los exorcismos probablemente existan. No sé, obviamente yo creo que aquí todos son católicos, no sé, todos son católicos. ¿Quién no es católico? Todos, bueno, no practicantes, al menos católicos. Ok, bueno, todos ustedes han sido exorcizados. El bautismo es la forma más simple de exorcismo. Ni siquiera, o sea, todos hemos sido exorcizados y ni siquiera lo sabemos, ¿no? Es una cuestión religiosa, pero también interpretativa. ¿Con qué se quedan ustedes? Con el aspecto de que de las posesiones demoníacas, lo tremendo que puede ser, ¿no? Se quedan con eso. Se pueden quedar con los audios, ¿no? Se pueden llevar a casa esa imagen de los audios o de las fotos de Anneliese muriendo, o pues realmente pueden elegir el otro aspecto, el de la niña que sufre, que tiene una condición pues bueno, indescriptible, sobrenatural, que acude por ayuda y que nunca logra resolver su problema, que muere de la forma más terrible posible, de hambre y de sed. Y esto genera al día de hoy todavía mucho debate en la comunidad religiosa, al menos hay muchos libros, bueno, al menos unos cuantos, ¿no? Que tratan de explicar qué es lo que sucedió con Anneliese. Desde el punto de vista religioso se dice que pues bueno, Anneliese eligió morir, eligió estar poseída para demostrar que los demonios existen, al menos, ¿no? Que estamos en un mundo
donde esto puede ser posible. Algunos sacerdotes dicen que inclusive fue Dios el que permitió que Anneliese estuviera poseída, y lo dicen sacerdotes, como por ejemplo el sacerdote español y exorcista José Antonio Fortea, que en su libro menciona que, bueno, esta es una posesión ordenada por Dios prácticamente, ¿no? Es algo bastante duro, ¿no? Se supone que la religión católica, no lo estoy cuestionando de ninguna forma, pero al menos los supuestos es que, pues bueno, Dios es el Salvador. ¿Cómo puede permitir Dios una posesión demoníaca? Pero ellos lo interpretan de alguna forma distinta, ¿no? Esto fue realizado con la venia, con la autorización de Anneliese, y bueno, al final lo que comentan es que tal vez Anneliese recibió el premio, pues, en el cielo, ¿no? Pero bueno, esta es una cuestión interpretativa. Este asunto de los exorcismos es muy complicado, realmente pueden creer o no, ¿no? Yo no pretendo que cambiar su opinión, si desde antes de que entraran a esta sala, pues creían que esto era real o no. Eso nunca he tratado, nunca ha sido mi intención. Pero al menos sí mostrarles que esto puede, sea una condición clínica, sea una condición religiosa, espiritual, esto pasa, ¿no? Y volviendo a la pregunta que hacíamos en el inicio, ¿por qué El Exorcista sigue siendo la película más terrorífica de todos los tiempos? Pues bueno, es realmente porque nos puede pasar a cualquiera de las personas que estamos aquí, sean creyentes o no. Esto ha pasado en otros episodios de exorcismos, ¿no? Y si nos siguen en La Noche Paranormal, pues bueno, ahí hemos tratado algunos otros episodios de exorcismos de gente que ni siquiera, pues no es ni practicante ni creyente, que son ateos inclusive, ¿no? Y que se llegan a presentar estos episodios. Pero bueno, como les mencionaba, realmente ustedes deciden con qué cara quedarse, con qué cara de Anneliese quedarse, con la de las posesiones demoníacas o con la de la niña que sufrió. Yo me quedo con esta. ¿Con cuál se quedan ustedes? ¿Puede un bautizado, una persona que vive una vida honesta y honrada, acabar teniendo una influencia, una posesión? Siempre que nos preguntan decimos que el esoterismo abre puertas, eso es verdad. La gente, cuanto más espiritismo haga, más brujería, más santería, más casos va a haber de influencias y de posesión. Pero la mayor parte de la gente que viene a vernos no ha hecho nunca nada. ¿Por qué han quedado poseídos? Es un misterio. Niños, etcétera, no lo sé, ni nadie lo sabe. Después de una vida recibiendo todos los días casos durante años, no lo sé, porque algunas personas quedan poseídas que no son las peores. Pues bueno, ahí está. Esa fue la historia de Anneliese Michel, contado al estilo de La Noche Paranormal. Y pues bueno, el agradecimiento a todos ustedes que bueno, mantienen estos espacios de enigma, del amor al misterio, porque creo que todos los que estamos aquí, pues bueno, estamos interesados en estos temas y a veces tenemos que soportar, ¿no? La sociedad que a veces, pues bueno, nos ataca de formas muy extrañas, ¿no? Pero que a través de esto que acabamos de ver, podemos demostrar que al menos existen este tipo de situaciones. Y bueno, como les comentaba, realmente ustedes tienen la última palabra al respecto del exorcismo de Anneliese Michel. Es una historia trágica, pero bueno, existió.
Y agradecerles a todos su presencia en este ciclo de conferencias. Fuimos testigos ahí de pues, evidencias del grupo paranormal Puebla y Tlaxcala. Conocieron a la muñeca Liz. Espero que no se la lleven a casa, ¿no? Por ahí. Dígame, joven. Adelante. Dígame. Aproximadamente 20 años. Realmente desconozco si es algo clínico, sí, o sea, algo de enfermedad, pero no sé hasta dónde sea posible que sea por... Ella se drogaba mucho, pero tenía todos esos síntomas. Realmente no los vi porque no me dejaban, era yo muy pequeño, pero sí los escuchaba, o sea, sí me asustaba yo escuchar los gritos. Claro. Realmente sí escuchabas porque era mi vecina y escuchabas cómo realmente sí cambiaba, pues, no sé, el dialecto o los idiomas. Él la tenía que amarrar. Pero no sé si sea tan más por que influyen tanto las drogas o si le haya dado algún episodio. Mira, precisamente por eso es muy difícil comprobar un exorcismo, ¿no? Cada vez es más difícil. Puede ser una situación clínica, como bien también lo dices, puede ser una situación de drogas, de estupefacientes, pero el síntoma clave que siempre toman todos los exorcistas, o al menos desde este punto de vista de la religión católica, que como decimos no es exclusivo de la religión católica, es los episodios sobrenaturales, las sombras, la termogénesis, que es los cambios de temperatura drásticos, y sobre todo la telequinesis y el levitar, ¿no? El levitamiento son síntomas inequívocos. Precisamente, si antes era difícil comprobar, o más bien recibir el permiso del exorcismo, ahora lo es más burocrático, realmente se dan cerca de 100 permisos al año y no más. O sea, no hay más, ¿no? Realmente, y son casos muy documentados que llevan mucho estudio por detrás, que realmente llevan muchos análisis clínicos. Cuando vas a solicitar un exorcismo a un sacerdote, lo primero que te va a decir es, pues atiéndete médicamente. Es algo muy complicado. Por eso al final yo creo que es una cuestión interpretativa. Si tú crees en la religión y en tu fe, y crees que que tu problema es espiritual, pues bueno, al menos debes de intentar atacarlo, ¿no? No pierdes nada. Sí. Claro. Pues sí, tuvo muchos episodios, como dices tú, el hecho de que mucho tiempo estuvo con esos episodios de que decía, de que la amarraban, de que la dejaban afuera amarrada y que ella podía quitarse las cosas. Claro. Y se desvestía, entonces eran muchas cosas que sí nos hacían pensar. Claro. ¿Qué está pasando? Esa es... La médica fue sí. por una parte, ya al final, pero yo creo que fue más la ayuda divina lo que le ayudó a ella. Claro. Ya posteriormente pues sí tuvo unas secuelas de que temblaba mucho, pero okay. Sí, ya después podías hablar. Pues esa es la clave, lo que tú pienses. ¿Para ti qué fue? Yo digo que fue más lo divino. Pues con eso quédate. Pues bueno, muchas gracias a todos. Gracias por haber asistido. Gracias a David. Gracias también al grupo de investigación paranormal que se tuvo que retirar. Gracias es para ustedes. Muchísimas gracias y seguramente nos estaremos viendo en otro ciclo de conferencias paranormales y de enigmas y de misterios y todo esto, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Buena noche. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Este ciclo de conferencias por Enigma Live es el primero de este año y esperemos, es el primero de este año aquí con ustedes, esperemos verlos nuevamente y qué mejor que con la presencia de nuestros grandes expertos profesionales en todo lo que es el misterio. Muchísimas gracias, Enigma Live les desea una feliz noche
y con mucho cuidado. Gracias.